Día 24. Podríamos titular este corto devocional Encuentra tu voz. Jeremías 1:4 dice: la palabra del Señor vino a mí. El Señor me dio el siguiente mensaje, dice Jeremías. Si quieres encontrar tu propia voz, necesitas primero encontrar la voz de Dios. Recuerdo una vez que estaba como con tantas dudas, estaba más confundido, más triste, con algo que sé que Dios me llamó a hacer, pero en ese momento yo creía como que no. Y Dios me llevó a Jeremías 1. Sentía que esa palabra ardía en mi corazón porque Dios me había elegido desde el vientre de mi madre para hacerme un profeta a las naciones. Ahora, no te confundas con la palabra profeta a las naciones o con la frase mejor, porque de una manera sencilla es que Dios puede llevar a una persona a lugares en el mundo para compartir la palabra profética más segura que cuál es. La Biblia, eso es tan sencillo. Entonces, aunque nunca he comprendido en su totalidad esta palabra, sí sigo caminando en lo que yo creo escuché de mi Señor. Otro ejemplo para que entiendas un poquito más esto. Como cuando alguien escribe un libro y el libro se traduce a muchos idiomas, donde mucha gente lo lee y es bendecida por ello. Tal vez esa persona nunca fue a esas naciones, pero sus palabras escritas llegaron a ellas. O sea, Dios no es limitado para cumplir su palabra. Eso también es un profeta a las naciones. Vivimos en una cultura en la que todo el mundo quiere ser escuchado, pero todo el mundo tiene algo para decir. Eso sería una buena pregunta. Todo el mundo quiere ser escuchado, pero muy pocos tienen algo para decir. Por lo menos algo para decir que realmente valga la pena. Pero estoy seguro de que si escuchamos a Dios, tendremos mucho para decir. Y Dios mismo se encargará de darnos una plataforma para que lo digamos. Así que lo primero para hacer es abrir la Biblia y escuchar a Dios. Lo segundo, abrir el corazón para ver si hay algo que no esté bien. Puede ser un pecado no confesado, que no solamente endurece el corazón, sino que endurece el oído. El pecado trae distancia en las relaciones y la distancia impide escuchar el susurro. Ayunar también nos va a ayudar a eliminar los ruidos y a hacer más clara la voz de Dios. Para encontrar entonces nuestra propia voz, primero necesitamos escuchar la voz de aquel que nos creó, la voz de nuestro Padre Celestial, la voz de nuestro Dios. Perla de generosidad del día 24. Voy a dividir esta perla entre hoy y mañana, a través de la vida de Caín y de Abel. Su historia está en Génesis 4. Voy a leer el verso 2 que dice: cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Versículo 3. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Esto es importante. ¿Presentó qué? Algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Versículo 4. Abel también presentó una ofrenda. ¿Cómo era la de Abel? Las mejores, di conmigo mejores, partes de algunos de los corderos que eran, di conmigo, primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Puedes continuar leyendo la historia, como cada historia de la Biblia es fascinante, pero ¿cuál fue la diferencia? ¿Por qué el Señor no aceptó la ofrenda de Caín y sí la de Abel? Yo creo que aunque el texto no lo explica, fue porque Caín ofreció lo que a él le parecía, pero Abel le dio a Dios lo que él pedía. Abel le dio a Dios no solo lo mejor, sino lo primero. Y yo creo que eso se trata de un asunto de prioridad, se trata de un asunto de obediencia a Dios. Creo que la generosidad no es solo dar, sino hacerlo como Dios quiere. Y a Dios le agrada más la obediencia que nace del amor, no simplemente como de mala gana. Y eso no dice que Dios también ama al que da con alegría. Y el mismo Jesús dice en el Evangelio de Juan: si me amáis, vas a guardar mis mandamientos. Mañana continuaré con la segunda parte de esta perla, pero recuerda, dale a Dios lo primero y lo mejor.